Bueno, gente, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, viernes 2 de octubre. Tema 5, ¿sí? Arrancamos un nuevo tema. Vamos a meternos en profundidad en lo que tiene que ver con la capa de red. Vamos a estar pasando bastante más tiempo que con otros temas, con este tema 5, tema 6. Eh, Porque nos involucran en un nivel de conocimiento que son específicos de la materia, ¿no? Entonces, eh, los convoco a leer los capítulos del libro que están previstos, a leerlo más de una vez, a leerlo en grupo, a masticarlo, eh, porque a partir de esta etapa, digamos, comienza una parte bastante más atractiva de la asignatura que tiene que ver con esto que es el ruteo de paquetes, ¿no? Un minuto. Tardes. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito las características de los routers, que son estos dispositivos que se encargan de la actividad de pasar paquetes de una red a otra. Vamos a ver los servicios de red IP, servicios de direccionamiento, servicios de protocolos de ruteo. Vamos a ver las características de alguno de ellos. Vamos a ver las capacidades en cuanto a las funcionalidades que cada uno aporta y cuándo usarlo, cada uno en cada caso, ¿no? Y algoritmos de ruteo al final de intra dominio para los casos en querer unir más de un dominio de ruteo. Entonces, hablamos del mismo esquema que hablábamos al principio cuando nos introducíamos en la materia, ¿sí? Toda esta interconexión de dispositivos se basa en la conexión de estos dispositivos de borde, ¿sí? Routers, cuyo objetivo principal es la de reenviar paquetes a través de puertas de enlace, hacer el reenvío con una capacidad de inteligencia desde el punto de vista de poder elegir la mejor ruta. Vamos a ver que tienen habilidades realmente muy importantes, habilidades de autenticación, habilidades de encriptación, y todas estas funcionalidades se dan sobre estos equipos, ¿no? Habíamos visto que desde el modelo de servicio de OSI ya habíamos hablado un poco de aplicación, capa de transporte, y ahora nos queda la capa de red, es decir, la capa de transporte nos prepara una serie de TPDUs, que son las unidades de transporte de datos, a que sean enviados a las direcciones a nivel de transporte, direcciones TCP/IP a nivel de red ahora, las que constituyen los hosts con los cuales nosotros nos queremos comunicar. Es decir, yo debo tener bien especificado cuál es la IP del host con el cual me quiero comunicar y lograr una sesión TCP/IP con ese host a los efectos de poder hacer los requerimientos, a los efectos de que el host me devuelva a mí una serie de bytes, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que en ese andarivel, digamos, entre el cliente y el host servidor, hay una red de datagramas, es decir, los routers que constituyen la Internet, ¿sí? Están interconectados entre sí
hay niveles de protocolos establecidos, hay niveles de jerarquías, hay niveles de capacidades, si se quiere también. ¿Por qué? Porque esta es información dinámica, no es estática, es decir, algún enlace de estos que podemos ver acá se pueden caer en cualquier momento, y a través de la capacidad de darse cuenta que tienen los routers de que el enlace se ha caído, o de que un enlace después del mío se ha caído y que el router vecino me avisa de que ese enlace está caído, yo puedo llegar a tomar decisiones de ruteo, ¿sí? Eh, a propósito de este cambio en la estructura, en la jerarquía, y comenzar a rutear, a reenviar estos datagramas a través de un nuevo circuito, ¿no es cierto? Entonces, los routers manejan interfaces, y esas interfaces están asociadas a redes IP, y los protocolos de ruteo son los que después nos van a definir, cada uno con su modelo específico, cómo es cómo es la dinámica, digamos, del reenvío de paquetes y qué propone cada uno en cada caso. Entonces, el router posee puertos de entrada, ¿no? Es decir, básicamente es por donde los requerimientos son ingresados. Eh, Tenemos un componente de entramado de conmutación, puertos de salida y procesamiento de ruteo. Yo voy a tratar de agrandar un cachitín más esto para poder ver bien. No sé si ven lo que estamos mostrando. Sí, profe, se ve. Bueno, Sí, bárbaro. profe. Entonces, eh, estamos tratando de describir entonces cómo es a nivel componentes del router, el paso a paso que se sigue, que se sigue, digamos, para poder finalizar con el reenvío del paquete, ¿no? Entonces, el router posee puertos de entrada, posee un concepto de entramado de conmutación o matriz de conmutación, se le dice también, ¿sí? Y que a través de ese procesador de enrutamiento, el router es un dispositivo que tiene memoria, que tiene CPU, que tiene disco, que tiene un sistema operativo que se carga cuando se inicia el equipo. Entonces, ese procesador de enrutamiento es el que, bueno, procesa esa matriz de conmutación y determina los puertos por donde debe hacer salir los datagramas como resultado de la mejor decisión lógica que se toma de esta manera, ¿no? Entonces, en un instante T nosotros podemos llegar a tener una determinada configuración en donde, bueno, el entramado de conmutación nos deriva siempre a una misma puerta de salida, ¿no? Pero un paquete más tarde o segundos más tarde, para no complicarnos ahora con los tiempos, con la unidad de tiempo, ese entramado de conmutación, debido a, por ejemplo, características de saturación de la salida principal, podría llegar a tomar la decisión de utilizar una segunda puerta de salida basada en este resultado, ¿no? que realiza el procesador de enrutamiento, dándose cuenta de que el buffer de salida principal está saturado, y si contamos con un segundo enlace, el sistema va a tratar de sacar los paquetes que todavía están en la cola del puerto de entrada a través de esta segunda interfaz. Entonces, eh, desde el punto de vista del modelo de servicio, ¿sí? Tenemos las entidades autoritativas
El ICANN, esa palabrita la tenemos que memorizar, ¿sí? Es la Corporación de Internet para números y nombres asignados, ¿sí? La ICANN es la organización a nivel mundial que se encarga de, bueno, organizar la distribución, asignación, control, monitoreo de direcciones IP y de las asociaciones que tienen esas direcciones y rangos IP con los servidores, con toda la estructura de DNS que está montada, ¿no? Que ya la habíamos visto en clases anteriores. Entonces, se encarga de asignar nombres de dominio y de resolver, bueno, problemas que a veces se tienen muy a menudo con respecto al uso de los nombres de dominio, que a veces entran en disputa, o a veces entran en una pequeña pelea en quién es el propietario de un determinado nombre, y bueno, ellos se encargan de solucionar ese problema. Básicamente, ¿qué es el ruteo? Ruteo es pasar mensajes entre routers. Con esta gente que llega tarde, che. Bueno, decíamos, el objetivo acá es pasar mensajes entre routers. O sea que el concepto de paso de mensajes acá todavía se sigue dando, ¿sí? El router para pasar un mensaje, ¿qué necesita? Las direcciones IP de destino, ¿sí? Necesita saber si hay rutas alternativas para llegar a ese destino, necesita saber si hay mejores rutas ya aprendidas y estudiadas por el protocolo de enrutamiento y la información que permita mantener y configurar esas rutas. Con esos 4 elementos, el router cumple con su labor, que es la de pasar mensajes entre una red de routers a través de protocolos de ruteo compatibles, ¿sí? Los routers pueden trabajar en una modalidad estática y una modalidad dinámica. La modalidad estática se da cuando se dice que el administrador del router ingresa la ruta a través de un comando, ¿no? Y esa ruta queda ahí estática hasta que la volvamos a modificar. Las rutas dinámicas, ¿sí? Son aprendidas mediante el uso de protocolos de ruteo, protocolos que como objetivo tienen la posibilidad de descubrir nuevas rutas. Esas nuevas rutas son comunicadas a toda la red de routers, indicándose el descubrimiento de una nueva ruta y cuál es la manera de llegar a través de esa ruta, cuáles son los enlaces que se tienen que usar para llegar a esa ruta. Los algoritmos de ruteo, desde el punto de vista de funcionamiento, trabajan con un concepto muy interesante, muy importante, que se llama costo o costo mínimo. La idea de acá es como que el pago de un peaje, ¿no? O sea, siempre tratamos de evitar el pago de peajes onerosos, caros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es pasar a través de las rutas que demanden menos costo. Entonces, el sistema de ruteo, a través de una familia de routers, va a trabajar con costos, ¿sí? Que se van a disponer, que se van a programar, ¿sí? Y que van a ser difundidos dentro de la red de routers a los efectos de tener un modelo, ¿sí? Ese modelo se lo puede representar o es representado comúnmente a través de modelos de grafos, donde vamos a tener colecciones de nodos, ¿sí? En este caso los routers van a ser los nodos, donde cada arista es una pareja de nodos de n. Entonces una arista tiene un valor que representa a su costo. Para cualquier arista xy de E, designamos a cxy como el costo de la arista entre los nodos x e y. Esta manera de trabajar es muy simple, esto es álgebra, ¿no es cierto? Entonces,
Acá el software fue concebido, el software de ruteo fue concebido a partir de este modelo, de esta idea. Entonces acá el objetivo para mandar un paquete desde el router U, si lo están viendo en la pantalla, hasta el router Z, yo tengo que llegar hasta ese router para poder entregar mis paquetes. ¿Sí? Evidentemente tengo acá, de acuerdo a lo que veo, una gran cantidad de posibilidades de poder llegar. Pero hay una sola que es la que determina la mejor ruta o la ruta menos costosa. ¿Sí? A simple vista miramos de que acá tenemos un costo de 1, acá tenemos un costo de 1, ¿sí? Vamos por 2, y acá tengo un costo de 2, vamos por 4 hasta llegar a Z. Si yo elijo cualquiera otra de las formas, siempre me va a dar un costo superior, incluso 1 más 1 más 1 son 3 y acá más 5 ya son 8. Entonces, esa es un poquito la idea de funcionamiento del modelo de grafos usado para representar, ¿no es cierto?, una red de computadoras o una red de routers. Bueno, esto le pegan una buena leída, ¿sí? Porque es importante entenderlo. Lo que vamos a ver es que en la clasificación que vamos a usar acá en la asignatura, vamos a hablar de protocolos que usan algoritmos. De enrutamiento global es uno de ellos, ¿sí? Y de enrutamiento descentralizado. Los de enrutamiento global, ¿sí? Se conocen comúnmente como algoritmos de estado de enlaces o link state, ya que el algoritmo tiene la habilidad de conocer el costo de los enlaces y el estado del enlace. Un enlace puede tener dos estados. ¿Cuáles serían esos enlaces? A ver si alguien me puede colaborar. ¿Qué estados puede tener un enlace? Profesor, yo entiendo por un enlace la conexión que existen entre dos routers, puede estar conectado o no conectado. Muy bien, ¿sí? Entonces Iba a decir estamos... lo mismo. Habilitado o deshabilitado en realidad, pero y es la misma idea. Bueno, ahí, por ejemplo, habilitado o deshabilitado, ya está rozando otro concepto. Está rozando el concepto de la situación administrativa del enlace. ¿Sí? Porque ustedes ya vieron que yo habilito un enlace de router, ¿no es cierto? O un enlace de host. O sea, yo lo puedo configurar todo lo que vos quieras, pero si no le pusiste on, ¿qué pasa con ese enlace? No se Está puede usar. inutilizado, profesor. ¿Sí? No funciona. Muchos de los que rindieron el examen recuperatorio, por ejemplo, se comieron de habilitar el enlace de alguno de los hosts que estaban deshabilitados, ¿sí? Bueno, entonces el estado del enlace quiere decir que si el enlace está on, off, o sea, caído, levantado, básicamente. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que me va a indicar a mí, si yo acá voy a pasar por el router U, X, Y, Z, o si al estar caído un enlace del router Y contra el router X, me va a obligar a mí a hacer qué? Me va a obligar a mí tener que tomar el costo 3 acá de la figura, ¿sí? Me va a tomar, si quiero llegar a Z y el enlace X y está caído, si este enlace está caído, yo desde X voy a tener que tomar o el enlace 3 o el enlace 2. Fíjense que acá en este caso el enlace 2 es el de menor costo. Con seguridad tengo que venir al router B, ¿sí? Que para llegar a Z tengo que pasar por 3. O sea, ahí ya tengo que estar viendo cuál es
la tabla de ruteo del router B. Seguramente me va a decir andate al router W. El router W para llegar a Z, ¿cuál es su tabla de ruteo con menor costo? Que vaya por el enlace 5, que vaya por el enlace 1. No, le está diciendo anda por el enlace 1, vas a llegar ahí. Y ahora para llegar a Z, ¿qué pasa? ¿Por dónde voy? ¿Por 1 o por 2? En teoría, si yo sigo ese estado de los costos, voy a tener que volver a W. Esto se puede llegar a dar en un esquema hasta de redundancias, de loops. Los protocolos de ruteo tienen la habilidad de resolver eso, ¿sí? Es por eso que un poco cuando tenemos una infraestructura con muchos routers, se trabaja específicamente con protocolos de ruteo y no con ruteos estáticos, ¿no? Porque estas configuraciones pueden cambiar en cualquier momento y la información de ruteo es pasada de un router a otro a los efectos de que cada uno de estos routers vuelva a actualizar su tabla de ruteo para cumplir con su función. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta de acá. Por ahora no. Bien, el algoritmo de ruteo descentralizado, hacemos referencia a algoritmos de vector distancia, se denomina, ¿sí? Porque se mantiene una especie de estatus fijo sobre los routers que tenemos que usar para llegar a determinados destinos. Vamos a ver más adelante cuáles son esos algoritmos. El proceso de macheo, le voy a agrandar esto para que se vea un cachito. Macheo, matching process. El proceso de macheo tiene un objetivo específico que es saber si la red de destino de mi paquete es la misma que la mía o es una red distinta a la mía. El proceso de macheo, ¿sí?, obliga a enviar un mensaje de broadcast para conocer la MAC address de destino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, vamos a tomar este ejemplo que tiene la gráfica, lo agrando un poquito más. Que tenemos acá. Bueno, yo estoy acá en la Workstation 1, ¿no? La Workstation 1 tiene la IP 1.1, máscara 24 bits, default gateway 1254. Entonces, si yo quiero mandar paquetes a redes distintas, cuando se inicializa la interfaz de red de la workstation, de la computadora personal, de la notebook, del dispositivo en general, se dispara este macheo a efectos de obtener el número que me da, ¿no es cierto?, mi máscara de red. Ese macheo lo hago. El resultado de ese macheo es la suma de el número IP que me corresponde en binario, este pedacito que está acá arriba, más el número de la este es el número de la máscara, ¿no? Máscara de 24 bits. La suma, ¿sí? La suma de esta, o sea, la suma es un AND, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan de esto, pero estamos sumando valores, estamos haciendo un AND, y ese valor yo lo guardo en memoria, porque cada vez que yo tengo que mandar un paquete, y eso lo hace el driver de la placa de red de mi sistema operativo, cada vez que yo tengo que mandar un paquete a la red, el driver se fija en la dirección IP de destino que yo le estoy colocando, ¿sí? Por ejemplo, abrí un navegador, escribo un número de
un dominio de internet, averiguo vía DNS el número, disparo la conexión a ese número y el driver se da cuenta, digamos, que yo quiero hacer una conexión a un número IP y entonces él verifica si el número IP destino, haciendo el macheo correspondiente, tiene como resultado el número que yo obtuve en el macheo inicial. ¿Por qué? Porque si ese número es el mismo, ¿qué quiere decir? Que yo estoy queriendo comunicarme con la red local, no quiero salir a internet. O sea, yo le estaría mandando algo al router que en definitiva tiene que quedar acá dentro de esta red local. Entonces, cuando el número es el mismo y coincide el número, lo que se define es un proceso de broadcast. Lo escribo ahí en el chat, ¿sí? Broadcast o broadcasting. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez, me imagino, a este término? Sí, pero Este es un término usado en redes, es un término que tiene que ver con la tecnología, básicamente tecnología Ethernet. Hay direcciones de broadcast IP, hay broadcast Ethernet. ¿Sí? Entonces, si yo veo acá, ¿no? Para una máscara 24 bits, red IP 192.168.1.0. Les escribo ahí en el chat. Red IP 192.168.1.0/24. ¿Cuál sería el broad? ¿Alguien tiene ahí el... profe, para mí ¿Alguien sería tiene? Yo no hice la pregunta todavía y vos tenés la respuesta. ¡Qué genial! Entonces yo estaba por preguntar el broadcast IP de esa red IP. ¿Cuál sería el número de broadcast IP? A ver, Lucy. Yo creo que es, puedo estar equivocada, pero creo que es 192.168.1.255. Bueno, muy bien, sí, ahí respondieron todos. Genial, bárbaro. ¿Entiende? Eso se llama broadcast IP, entonces, ¿sí? Necesitamos saber de que existe ese número de broadcast IP porque le vamos a enviar mensajes a esa dirección. ¿Y qué quiere decir cuando yo desde, por ejemplo, mi número IP, que es la 11, ¿no? Mando un mensaje a la 192.168.1.254. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a ocurrir cuando eso pasa? Que estoy haciendo, ¿qué cosa? Una consulta. En realidad le estoy mandando a todos los dispositivos dentro de esa red para que el que puede resolver la consulta, que lo resuelva y que me mande la respuesta. ¿Sí? A nivel Ethernet, yo sé que todavía no llegamos a eso, pero una MAC address Internet, ¿no es cierto?, está compuesta por 8 números. Ok, 8 números a ver, FF, ¿sí? Tenemos ahí, ese es el formato de las direcciones Ethernet, ¿no? Entonces, cuando hablemos en el capítulo 6 de Ethernet específicamente, vamos a ver de que Ethernet también tiene una dirección de broadcast. ¿Saben cuál es? Es esta, ¿sí? Todos los números completados con F. Eso es una dirección Ethernet broadcast. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo mando paquetes, mejor dicho, cuando hablamos de Ethernet, cuando hablamos de Ethernet, estamos hablando del concepto de ramas
Ethernet, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Ethernet y mandamos una trama Ethernet con destino todo FF, en realidad estamos haciendo una consulta a todos los nodos de la red local, ¿sí? Preguntando, por ejemplo, ¿quién es 192.168.1.1? Esa pregunta se hace, ¿no? Esa pregunta se hace a nivel Ethernet. Y si volvemos a nuestra gráfica, ¿cuál sería la respuesta a esa consulta Ethernet? No sé si la ven acá. Voy a agrandar un poquitito más. No, ahora ya no se ve nada, ¿no? La respuesta es 00, 2.16, 2.76, 2.00, 2.00, 2.01. ¿Qué es qué cosa? Es la MAC address de la IP 1.1. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los mensajes, ¿sí?, se disparan a otras redes cuando el macheo no da o no encaja o no es el mismo con el número del IP del destino que queremos conectar. Entonces, no se dispara un proceso de broadcast, sino que se disparan datagramas IP dirigidos al default gateway, o sea, en este caso de nuestra gráfica sería el número 1254. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que él, a través de sus tablas de ruteo, haga el envío de los mensajes en función de que si puede llegar o no puede llegar a una determinada ruta. Muchas veces ponemos números IP de equipos que no existen en la red. Recibimos mensaje que el host no se puede conectar. Ese es un caso muy extremo. Entonces, esto es el proceso de macheo, ¿sí? Por ahí en el parcial se les puede pedir que expliquen esto o que hagan un cálculo de macheo, ¿no? Entonces, a ver alguien ahí que me... A ver si está hecho acá. No, no está hecho. Bueno, les hago, ¿sí? Así, teniendo en cuenta este AND, ¿cuál sería el resultado del macheo? Les pongo acá, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado del macheo para el número, qué sé yo? Queremos mandar una IP al 2.1. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que si desde la PC WK1 estoy queriendo mandar un mensaje a la PC WK3? ¿Sí? Estoy queriendo mandar un mensaje. ¿Cómo me queda entonces el macheo? Quiero que me respondan acá a nivel de bits. Quiero que me respondan que si el macheo, ¿cómo quedaría el macheo para la red número 2? ¿Cómo quedaría el macheo? ¿Es el mismo que este número o es distinto? ¿Alguno que pueda hacerlo? Pregunto, ¿no? No estoy segura, pero va a ser distinto porque si sumamos el tercer octeto va a ser 0, 1, 1, 0, no la posición del 2 sería. Está Muy como bien, ¿sí? Como que acá a simple vista con este ejercicio nos damos cuenta que nos va a dar distinto, ¿no es cierto? Bueno, a ver ahí, algunos ya sumó. Sí, vamos a confiar en que lo que pone ahí Ulises y Alejandro es válido. O sea, ¿cuál sería la respuesta entonces si yo tengo que machear la respuesta completa de Alejandro con este resultado de macheo? ¿Son iguales o no son iguales? No, no son iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese mensaje? ¿A quién se lo tengo que pasar? El sistema operativo sabe que se lo tiene que pasar al default gateway a través de un paquete o datagrama IP. No hace broadcast, sino que
directamente se lo pasa a través de un datagrama IP al default gateway. Ah, escuchá, acá hay una cosita. A ver, copy to clipboard. Fíjense si pueden acceder a ese sitio. No me acuerdo si eso qué era, che. Espero que no sea nada. No, no te voy a comprar. Ah, bueno, genial está. Gente, los que puedan, no miren ahora, no sean malos, ¿sí? Miren después, hoy de noche cuando se toman algo, miran el video y con eso cerramos la idea de este concepto de macheo, ¿sí? Gente, es muy, muy importante que entendamos esto del macheo. Hay gente que sale mal en los parciales porque no entiende el concepto de macheo. ¿Por qué lo tenemos que entender? Profesor, ¿por qué usted quiere que yo no me mastique esto y trague esto? Porque esta es la base de funcionamiento de una red informática, de un data center, ¿sí? Yo tengo que pasar paquetes de un lado a otro. Si no entiendo lo que es el macheo, si no entiendo lo que está ocurriendo, ¿sí? Esto es diagnóstico. Lo tengo que entender porque es la manera en que me asegura que los paquetes pasan de una puerta de enlace a otra de un router. Genial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que siempre se da de que los paquetes pasan de redes IP distintas. ¿Sí? Pregunta de parcial que suele poner ahí el profesor. Bueno, Bosco ya no está, que era bastante complicado. ¿Puedo tener la 10.120.2.0 también de este lado? Pregunta de parcial. ¿Sí o no? Justifique. Puedo tener, pero tengo que cambiar las máscaras. ¿Qué quiere decir puedo tener? Podría tener los dos primeros octetos iguales, pero las máscaras tendría que cambiar para que no se pisen. Pienso. Bueno, Alguien que me ayude. ahora necesito que razonemos, ¿sí? Puede tener algo que ver, profesor, con los algoritmos, o sea, como que va a ir pasando de router en router o no. ¿Cuál era la pregunta que les hice? Si podíamos tener del otro lado Sí. un IP en 10.120. Una red IP igual, ¿sí? Sí. ¿Puedo tener la 10.120.2.0 acá en lugar de la 172.15.1.0? No sé si 2.0 exactamente, pero 2 yo creo que sí. Haciendo subdivisiones de redes. Cambiando la máscara. Bueno, acá surgiría una pregunta de parte de ustedes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Surgiría una pregunta del tipo, y depende de la máscara, profe. Y ahí tiene que ver lo que vos estás diciendo. Ahí tiene que ver lo que vos estás diciendo. ¿Podría aparecer ese número de red? Sí, pues el número podría aparecer, pero deberían ser necesarios, ¿qué cosa? Lo que dijiste recién, que las máscaras sean Diferentes. distintas. ¿Por qué? ¿Qué me asegura que las máscaras sean diferentes? Que no se produzca el overlap, que no se pisen, que no Que tengan el mismo no, rango de IP. que sean claros, ¿sí? Que sean redes distintas, que sean redes diferentes. ¿Por qué? Porque básicamente lo que acá estamos queriendo lograr es salir de una red para meternos en otra red.
Yo no puedo salir de una red cuando el resultado del macheo me da qué cosa. Y me va al mismo, ¿sí o no? Si yo pongo la red IP 10.120.2.0 a la derecha con la misma máscara, pregunto, mi paquetito, ¿lo voy a poder sacar por el default gateway? No, porque daría la misma subnetting. Porque el sistema operativo de la máquina cliente le diría, no, macho, vos no tenés que mandar eso a ningún lado, tirá un brocas y alguien te va a contestar si está prendido. O sea, no llegaría al borde del router, no llegaría el paquete nunca. La PC dispararía un brocas en la red buscando esa IP, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del ruteo de paquetes? Pasar paquetes entre redes IP diferentes. Eso es bastante simple de entender, ¿no es cierto? Pero bueno, el objetivo acá es de que cada uno de esos routers que vemos ahí en la gráfica va a manejar una tabla de ruteo propia. Cada tabla de ruteo va a tener inscripta una red IP y una interfase de salida configurada, ¿sí? Las interfaces pueden definir redes conectadas o redes aprendidas. Ahí en inglés el término learning. Aprendidas, ¿cómo aprendidas? Y aprendidas por el protocolo de ruteo que yo puedo llegar a correr dentro de ese router. Estamos viendo también acá en esta gráfica la trama, ¿sí? La estructura del protocolo IP de 32 bits. Tenemos un campito de versión, tenemos un campito de longitud de cabecera, del tipo de servicio, tenemos un campito de longitud del datagrama, cuántos bytes estamos transportando, tenemos un ID, tenemos un indicador de desplazamiento. ¿Esto para qué es? Y esto es para cuando usamos justamente un subnetting, ¿sí? Tenemos un tiempo de vida que dura esa trama IP, ¿no es cierto? El time to live. Para casos en que nos metemos en un loop, ese tiempo de vida asegure que el paquete se deshaga, se autodestruya, si no llega en un tiempo determinado. Tenemos la dirección IP de origen de 32 bits y la dirección IP de destino de 32 bits. Podrían haber opciones y podrían haber obviamente que datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de poner routers ahí en el medio? Primero de todo, que nosotros queremos llegar a situaciones geográficas distantes a la nuestra. Es decir, voy a contratar con un ISP el acceso a un enlace, el cual me va a permitir meterme primero de todo a la red del ISP y después de ese ISP me voy a meter a una red de un ISP de mayor envergadura. Después de ese ISP de nivel nacional, que hasta quizá me puedo llegar a meter en la red de internacional de alguno, la red de Google, hasta llegar al objetivo de destino, ¿no? Entonces, los protocolos de ruteo tienen esta habilidad, aprender el estado de las redes conectadas y las adyacentes. Los routers entre sí conversan, ¿sí? Como conversan las personas, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo todo en orden acá. Vos sabés que te cuento qué tal cosa. Ah, mira qué bien, qué bárbaro. Bueno, esa conversación se da entre routers a los efectos de poder generar una tabla de ruteo en modalidad dinámica. ¿Por qué? Porque los estados de los enlaces cambian con el tiempo, se levantan o se caen por distintos motivos. Es por eso de que
el estado del enlace se debe divulgar a través de mecanismos internos del protocolo. Los routers juntan esa información de estado y la usan después para procesar y tomar decisiones específicas. Las decisiones específicas es decir, a quién le voy a entregar mi paquete para llegar a destino de la mejor manera. Esas decisiones tienen que ver con información de estado, de por ejemplo, cuán cargado está un enlace, cuán cargado está la interfase de entrada de un router, ¿sí? ¿Qué nivel o qué grado de carga tiene? ¿Está al 20%? ¿Está al 50%? ¿Está al 90%? Yo puedo tomar decisiones de elegir otra ruta para entregar los paquetes y llegar el menor tiempo posible. Bueno, entre los protocolos de ruteo tenemos los protocolos a nivel IP, ¿no es cierto? Protocolos RIP y el IGRP. Cuando hablamos de rutas estáticas, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora en las actividades prácticas, ¿no es cierto? En realidad, fíjense que nosotros todavía no... A ver, un minuto, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta ahora que estamos solos sin el profe? ¿Alguien me puede contestar algo? ¿Nadie? ¿Viste que el profesor está hablando de la capa de red, pero a la vez habla de trama, de la MAC, y eso no es la capa de enlace? Porque yo tenía entendido que la capa de red manejaba datagramas. Ay. Te estaba escuchando. A ver, ¿podés hacer la pregunta de vuelta? Ah, bueno, sí, perdón, pensé que no me estaba escuchando. No, que usted ahora estaba hablando de tramas, de las direcciones MAC, y eso, a mi entender, estaba en la capa de enlace, y la capa de red trabajaba con datagramas, con los routers y las direcciones IP. Entonces por ahí me confundía nomás. O sea, obviamente la capa de enlace está conectada a la red, pero quería saber si estaba bien mi conocimiento o no. Sí, nosotros acá en este punto de la asignatura tenemos que hablar de todo un poco. Vamos a mezclar capa de enlace con capa de red, con capa de transporte, porque en realidad es necesario profundizar los conceptos y con seguridad es que, o sea, es como decís vos, o sea, la capa de red entrega a la capa de enlace el datagrama IP para que a nivel de trama Ethernet se constituyan las tramas necesarias para entregarlas a nivel de Ethernet y que ellas puedan ser transportadas, ¿no? Entonces, es así como decís. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Gracias. Cuando hablamos de rutas estáticas, estamos hablando de rutas que son cargadas, que son programadas, si se quiere, por el administrador del router. Yo no sé si hicimos algún ejercicio, ayúdenme a ver, a recordar. ¿Hicimos algún ejercicio donde ustedes tengan que ingresar una ruta al router? Parece que no. Ah, ¿ya lo hicieron? Sí, profe. Genial. ¿Y qué ejercicio era? En el práctico 2, ¿cómo se llama? Sí, en el práctico 1 y práctico 2 de Packet Tracer era, profesor. Ah, bueno, sí, tenés razón. 1.2, si no me equivoco, era, profe, de la parte de No escuché la pregunta.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba muteado nomás. Hola Rodrigo. ¿Cómo están? ¿No escuché la pregunta? Vamos de vuelta. La pregunta era si ellos en algún ejercicio tuvieron que cargarle una ruta estática a algún router. Ah, sí, sí. Sí, en el práctico 1.2. Genial, genial. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cargarle una ruta estática a un router? ¿Por qué? Porque yo siempre, en la mayoría de los casos, estoy conectado físicamente a un router, que ese router a su vez está conectado a una red de routers. Yo necesito llegar a otras redes y no estoy corriendo protocolos de ruteo. Es decir, no tengo habilidad de aprenderme las rutas. ¿Me siguen? Cuando no tengo esa posibilidad, cuando soy pobre, cuando soy un piojento que no tengo para comprar un buen router, compro un router de madera y ese router de madera le tengo que cargar las rutas en forma manual. El día que cambian las rutas las tengo que adivinar porque no funciona, porque no anda. Entonces, rutas estáticas son para esquemas simples, ¿sí? Esquemas que no cambian con mucha ocurrencia en el tiempo, con mucha frecuencia. ¿Funcionan? Sí, funcionan perfectamente bien. Simplemente no se puede escalar, no es tolerante a fallo, no tengo habilidades operativas de control remoto automatizadas, etc. ¿Venimos bien o no? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo bien. Bárbaro. Cuando hablamos de ruteo, nos metemos en un concepto que se llama sistemas autónomos, ¿sí? O dominios de ruteo. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, por ejemplo, las universidades nacionales constituyen una red de muchos routers en todo el país, algo que se conoce como RIU, Red de Interconexión de las Universidades Nacionales, ¿sí? La RIU es la red de todas las universidades. E imagínense por un ratito que esas universidades representan este esquema que está aquí, ¿sí? Simplemente para tener una idea. Entonces, cuando trabajamos con esquemas complicados, interconectados de routers, se sugiere muchas veces dividirlos u organizarlos en dominios de ruteo distintos. ¿Por qué? Porque mejoran digamos, todo lo que sea tráfico trabaja de una manera mucho más simple, mucho más rápido. Y el objetivo de mantener sistemas autónomos organizados, individualizados, identificados, es el hecho de poder contar con ámbitos de control diferenciados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo el control, yo me sé la contraseña del root de mi router y yo tengo un control sobre ese router. Yo no le voy a dar el control de mi router al administrador de la UBA, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no corresponde. O sea, nuestros protocolos de ruteo se tienen que poner de acuerdo para que entre la UBA y la UNE se pasen los paquetes y lleguen los mensajes y bla, 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 bla. Pero no por ello yo le voy a dar el control de mis equipos. Entonces, para que eso no ocurra, necesitamos establecer sistemas autónomos, ¿sí? En donde el dominio de administración se distribuye en un área de routers. Otras áreas constituyen un sistema autónomo distinto
los sistemas autónomos están identificados por un número, el ASN, AS number. Ese número me lo otorgó, ¿sí?, la ICANN a través de la identificación. La UNE tiene su propio número de sistema autónomo. La UNE dispone de números IP públicos otorgados por la ICANN, ¿sí?, que son esos IP que figuran ahí en nuestro... Cuando hacemos un NSLOOKUP, ¿sí?, ustedes pueden probar ahí, NSLOOKUP, ¿sí? Dentro del NSLOOKUP ponen set type igual any y después ponen une-eduard. Entonces, con esto van a obtener una serie de números y números que tienen que ver con números públicos de Internet, ¿sí? Esos números entonces son los números que están registrados para la UNE en todo el sistema. Que bueno, acá fíjense, en esta gráfica estamos hablando de otro término, ¿no? LACNIC, RIPE, ARIN, AFRINIC, ARIN, que son las organizaciones en función del área del mundo, ¿no? Esto tiene que ver con los continentes. ¿Por qué necesitamos un número de sistema autónomo? Porque los Interior Routing Protocols que operan un sistema autónomo necesitan informar su número de sistema autónomo a los Exterior Routing Protocol o los EGPs. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y macho, con el objetivo de pasarte los mensajes. O sea, yo quiero establecer mecanismos para que desde mi red yo pueda mandar mensajes a la red de la UBA, a la red de la Universidad del Litoral, a cualquiera de las universidades nacionales. Entonces vamos a establecer vínculos entre sistemas autónomos, ¿sí? Y en este caso vamos a usar BGP como protocolo de borde, se le dice, ¿sí? Protocolo de borde o protocolos exteriores. Bueno, vamos a tratar de no meternos en un barrial con esto, pero evidentemente lo tenemos que hacer porque tenemos que clasificar a los protocolos interiores y exteriores, ¿sí? Los interiores trabajan todos en el mismo sistema autónomo. Genial. ¿Cuáles son los protocolos que trabajan en el mismo sistema autónomo? RIP, IGRP, OSPF y el ISIS que figura ahí. Eso no es los talibanes, ¿no? Sino que es un diminutivo. Acá Intermediate System to Intermediate System es un estándar de la ISO, no lo vamos a usar. Los que vamos a usar acá en clase son RIP y OSPF como protocolos de internos. Como protocolo de borde o externo vamos a usar BGP o Border Gateway Protocol, ¿sí?, como un estándar IETF. Si lo que tenemos que hacer es hablar de protocolos de acuerdo a estado de enlace o de vector camino o de vector distancia, la clasificación, fíjense, que cambia. Los de vector distancia, el archiconocido RIP versión 1 y 2, protocolo de vector camino BGP y protocolo de estado de enlace OSPF, ¿sí? Esto lo tienen que memorizar también. Esto es necesario que yo sepa de taquito cuáles son los protocolos de vector distancia, cuáles son los vectores de camino y cuáles son los de estado de enlace, y saber justificar
por qué uso cada uno y en qué momento. Vamos a llegar a eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? Bueno, esto se lee, esto está muy largo. ¿Qué hora es? Son las 6. Gente, vamos a hacer un pequeño cortecito, ¿sí? Un pequeño cortecito y volvemos con una segunda parte con preguntas recuperatorias si alguien quiere. Y lo que les pedí, me tienen que mostrar el funcionamiento de sus Active Directories instalados. Acá los tengo anotados. Nos vemos en un ratito. Chao.